Muy bien. Continuamos. Entonces, no voy a agregar diafragmas. Ya vimos que esto puedo hacerlo en el software hermano. Vamos a dejarlo por ahí. Y ahora, ¿qué es lo que me queda pendiente para terminar de trabajar el análisis de este edificio con esas características, con esa geometría? Sería ya trabajar solamente la parte de las cargas. En nuestro caso, nosotros ya teníamos cargas muertas vivas. Vamos ahora a revisar las cargas. En este caso, bueno, no vamos a definir cargas de sismo. Asumiremos que no es una región sísmica debido a falta del curso de sismo. Pero lo que sí puedo agregar son combinaciones de resistencia. A ver, si yo hablo de que voy a estar trabajando con ajíes, yo debería de estar utilizando NS2 para guiarme con el capítulo 8 y trabajar con las combinaciones que acá me pide la norma, ¿sí? Entonces, nuevamente, ahorita estoy trabajando solamente con cargas verticales, cargas gravitacionales, cargas de gravedad. Es decir, que de esta parte aplica para el proyecto solamente el inciso 832, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo definir las CR1, CR2, CR3, más las CR4, CR5 todavía no. No tengo todavía un sismo cargado en este edificio. Es decir, que mi edificio, lo más que va a poder llegar voy a poder llegar a revisar con él son deflexiones en vigas, deflexiones en losas, ¿sí? Y alguna flexocompresión en alguna de las columnas. ¿Ok? Entonces, tomo la CR1, CR2, CR3 y vamos a definirlas por acá. Voy agregando entonces la combinación que se llama CR1 y esta me indica que debería de tener 1.4 veces la carga muerta, ¿sí? Entonces, buscando por acá, tengo la carga tipo DED, pero también la sobrecarga viene a ser parte de esa carga muerta que va a estar presente durante toda la vida útil del edificio, por lo menos eso es lo que se espera. La CR2, lo que me pide la normativa es utilizar 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Ojo que son vivas de entrepiso. Las vivas de techo son las V sub T, según lo que tenemos por acá. Vamos a buscar acá. Tipo de carga viva de techo es V sub T, es decir, que van a ser todas esas cargas que están en la parte superior. ¿Y qué es lo que ocurre con esas cargas? ¿Por qué hay que hacer la diferencia en ellas? Sucede que el factor de mayoración en ella en realidad viene a ser disminuido durante un sismo, o pues en algún caso muy extremo, porque se espera que la carga de entrepiso sí sea utilizada en la mayoría del tiempo de la vida útil del edificio, más no es tan probable que a un techo que no tiene acceso esté a su 100% todo el tiempo de la vida útil de ese techo. Entonces, por eso es tan importante hacer la diferenciación de una carga viva a una carga viva de techo, porque este tipo de combinaciones de resistencia, más que afectar, en este caso si la trabajo como debe ser, me beneficia para no agregarle más carga a la que debe ser. Entonces voy definiendo un nuevo combo, una nueva combinación, que sería una CR2, que tendrá entonces como carga muerta 1.2 de la muerta, sobrecarga 1.2, 1.6 de la carga viva, esta sí viene a ser un poquito más grande. Voy agregando y tengo como final la carga viva de techo a un 0.5. ¿Sí? Entonces, agrego y vamos a añadir una nueva como una CR3, porque esta sí aplica, que viene a ser 1.2 de la muerta una vez la carga viva y 1.6 la carga viva de techo. A ver, aquí la norma les dice a ustedes que bien pueden aplicar carga viva de techo o bien una carga llamada AR o bien la P sub L. Estas dos, para ampliar un poquito por acá, es carga de téfera volcánica. Ojo que
para este tipo de carga, yo sí les recomiendo que revisen la sección 6.1, bueno, si no por ahí para ampliar un poquito, o carga de lluvia, la P sub L, carga de lluvia, pues también yo debería considerarla cuando viene a ser de consideración importante. La carga de tefra volcánica me va a afectar si solo si yo tengo mi obra en un radio cercano a un volcán. Entonces, la carga de tefra debería ser aplicada solo para techos, claramente, no la voy a aplicar a un entrepiso. O sea, si está flotando la carga, primero donde va a quedar es en el techo. Y yo debería de estar utilizando, según, aquí está, sobre las cubiertas de edificaciones en aquellos sitios de proyecto que estén dentro de un radio de 10 kilómetros del foco eruptivo central. Pero ojo que esto aplica solo para Volcán Pacaya, Fuego y Santiaguito. Los otros, por estado de inactividad, no se toman en cuenta, a menos de que ocurra lo contrario de aquí a que enseñen ustedes una estructura. Entonces, conforme nos vamos alejando un poquito del radio, va disminuyendo la posibilidad de que mi techo acumule o reciba bastante ceniza del volcán. ¿Sí? Bueno, como no es nuestro caso, porque digamos que la estructura la estamos diseñando para, no sé qué tal Tenango, pero 10 kilómetros lejanos al volcán, entonces solo utilizaremos la vía de techo. Y acá sí vamos a utilizar para la CR3 la carga muerta a 1.2. Voy agregando sobrecarga 1.2 solamente una vez la carga viva y 1.6 la viva de techo. ¿Sí? Bueno, vamos definiéndola por acá. Y a ver, acá yo puedo, cuando normalmente estoy diseñando una viga de concreto, aquí ya vamos a empezar a tocar las herramientas que tiene el programa para diseñar estructuras de concreto. Pues cuando yo tengo una viga de concreto, normalmente lo que yo hago, digamos que este es el esquema, pues ocurrirá en ella que a lo mejor puede haber una carga puntual. Esta carga puntual va a generar sobre mi eje, digamos que cierto diagrama de corte y momento, pues el diagrama de momento va a tener cierto comportamiento parecido a estas líneas. En caso contrario, si yo estoy trabajando una carga distribuida, en todo esto, por los apoyos encontrados, voy a tener un cortante parecido a la línea en color negro y un momento muy parecido a esto. ¿Sí? Entonces, hay muchos escenarios donde diferentes cargas me van a generar diferentes diagramas. Bueno, yo puedo utilizar el programa de tal forma que me interprete los puntos más críticos de cada combinación de resistencia para que yo pueda preparar mi viga, en este caso mi viga, para esos puntos más altos. Por ejemplo, si en línea verde, perdón, voy a encender la luz. Si en línea verde yo tengo mis momentos máximos debido a cierta combinación de resistencia, es probable que haya alguna otra que tal vez en la base no me genere un momento tan importante. Pero cuando llego a la parte central, ahí sí genera una fuerza de bastante consideración. Entonces, ¿qué decisión debería yo tomar? Si digamos que en verde yo tengo la CR1, digamos, y en azul yo tengo la CR2. ¿Qué momento tomo para diseñar mi viga al inicio? ¿Tomo el momento máximo en color verde o el que está en color azul? Debería de ser el azul. No, se debería hacer una combinación de ambas. Los máximos de oro. Exactamente. Y el mínimo. Perfecto. Entonces, yo acá puedo aplicar el concepto de utilizar una conjunta. De tal forma que me tome los máximos que yo encuentre
veía en este lado, y aquí, en vez de seguir en la línea azul, toma la vez, ¿no? Entonces, perdonen que pasé varias veces la misma línea, pero el concepto es de que yo debería de utilizar un envolvente para poder determinar una. Perdón, le puedo hacer favor de luz. Entonces yo puedo generar una combinación que sea, gracias, una envolvente, ¿sí? Ahora, ¿qué hago acá? Voy a trabajar con mi CR1, con mi CR2, con mi CR3. No las estoy, ojo que no las estoy mayorando, solo las estoy agregando. Pero si yo utilizo esa combinación, a ver, aquí me pregunta el programa qué tipo de combinación de cargas quiere hacer usted. Si yo le tengo una adición lineal, lo que va a hacer es sumarlas. Yo puedo encontrar entonces un envolvente y lo que hace es de que solo toma los valores máximos y los mínimos de cada una de las combinaciones y me muestra el máximo absoluto, bueno, el máximo positivo y el máximo o el negativo, ¿no? Entonces utilizo un envolvente y esa combinación no la voy a utilizar para los chequeos de la estructura como tal, porque según norma no es la que aplica. Yo debería diseñar mis elementos con esto, pero sí puedo generar más información importante con ella, ¿sí? Entonces, tal y como está mi modelo, ya con las combinaciones, cargas asignadas, etcétera, etcétera, yo voy a correrlo, ¿sí? Pero para fines de esta clase, que es una clase básica, vamos a desactivar el análisis modal porque ese análisis todavía no compete para el curso, ¿sí? Vamos a hacer un análisis solamente lineal. Entonces, para que no corra ese modelo, ese tipo de modos de vibración, perdón, desactivamos acá en que no corra y le vamos a dar correr ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el análisis modal? Si recordamos dinámica de estructuras, todas las estructuras tienen, precisamente por los diafragmas ubicados en diferentes niveles, van a tener diferentes formas de vibrar, ¿sí? Es probable que el primer modo de vibración, este diafragma, es la masa discretizada, ¿verdad? Se desplaza por un lado y probablemente los otros niveles apenas están empezando a generar desplazamiento, etcétera, etcétera. O llega un modo de vibración donde, por ejemplo, el primer nivel ya se encuentra muy desplazado y probablemente el diafragma o la masa esterilizada este penúltimo apenas está empezando a recibir el eso, ¿no? Estas formas de vibrar es el concepto básico para un análisis modal. Por eso es que ustedes reciben un curso de dinámica de estructuras, para que entendamos un poquito cómo es la vibración de cada una de ellas, ¿sí? Como por ahora no vamos a utilizar eso, sí voy a aprender a utilizar el resto de herramientas que tiene el programa para diseño de estructuras de concreto. Entonces, vamos a poner aquí la vista en 3D. ¿Y qué tengo en ella? Puedo encontrar, permítanme, a ver, aquí me hace falta una combinación, ustedes. Vamos a liberar esto. Una combinación que no es de resistencia, sino de una de servicio. Las cargas de servicio, ¿cómo? Exactamente, la CS. Vamos a definir una carga de servicio porque yo voy a buscar, a ver, por acá, sí, las CS. Voy a generar una carga de servicio para poder trabajar, por ejemplo, mis vigas. A ver, ¿cómo debería yo de chequear el refuerzo de una viga? ¿Combinaciones de resistencia o de servicio? De servicio por la detección de completar una respuesta de con la ruta. Es que en realidad eso se utilizan dos. Así es. A ver, las de resistencia me sirven porque yo en base a esa carga mayorada propongo el refuerzo que logre satisfacer esa demanda. Y las de servicio efectivamente me sirven para calcular la función. Vamos a ver, por ejemplo, Juan Carlos, ¿qué pasaría si yo utilizo una combinación de resistencia para checar las funciones? ¿Qué pasaría si yo utilizo una combinación de resistencia para checar reflexión?
Pues bueno, las deflexiones serían más grandes y más deflexiones utilizando los espacios de servicio. Así. Y para poder satisfacer esa, que no exceda esa deflexión, yo tendría que proponer una sección todavía más robusta, cosa que no es real. Entonces, si yo aprendo a diseñar correctamente con lo que debería de ser, a ver, deflexiones, combinaciones de servicio, diseño de refuerzo, bueno, de resistencia, empiezo a generar un análisis y un diseño óptimo. ¿Sí? Hay mucha gente que utiliza para realizar una deflexión una combinación de resistencia porque quiere ser conservador. El problema está en que uno empieza a sobredimensionar y obviamente el programa a ustedes les va a dar lo que ustedes piden. Entonces mi concepto debe ser claro antes de empezar a trabajar en él. ¿Sí? Entonces, para definir acá la combinación de servicio, vamos a agregar una CS que efectivamente será solamente una vez la carga viva y una vez la carga muerta, igual que la sobrecarga, según esta. Es la CS1, una vez carga muerta, más una vez carga viva. Por ahora voy a utilizar solo esa porque es más crítica que sumar la carga muerta más el máximo de la viva de techo. La viva de techo no genera tanto, ¿verdad? Entonces, no es tan... Bueno, vamos a agregarla por aquí, permítame. Voy a agregar esta y luego voy a agregar una copia, que se llamará la CS2. Y la viva de techo, ellos la colocan también a un 100%. Entonces, voy a cambiar acá, viva de techo, modifico y ya tengo automáticamente la CS2. ¿Sí? Bueno. Ok, ahora sí, voy a correr. Quito mi análisis modal. Corremos el modelo. Y ahora sí. Bueno, digamos que voy a enfocarme ahora en el entrepiso de este nivel. ¿Sí? Voy seleccionando y que me muestre solo la selección. Vamos a ver otra vez. Enfoco mi vista de tal forma que me muestre seleccionable el entrepiso. Con clic izquierdo selecciono, luego un clic derecho en el espacio y que me muestre solo la selección. ¿Sí? Es como para poder ir rotando mis vistas, pero igual esto podrían ustedes aplicarlo con una vista en XY, cualquiera de dos. Bueno, primer paso de estos chequeos que vamos a hacer. Recuérdense que ahorita propuse vigas secundarias en todas las losas. Probablemente si alguien no tenía, va a deflectársele un poquito más, entonces ojo con ello. Si se fijan, el comportamiento de las deflexiones, voy a desactivar aquí el sonido, está obedeciendo a se están compartiendo las deflexiones entre los nodos de los elementos finitos de la losa junto con las vigas. Cosa que, si ustedes se recuerdan de las primeras prácticas, si yo no dividía mi losa en elementos finitos, pues la losa iba por un lado desplazándose y las vigas por otro. Entonces, el desplazamiento correcto o el comportamiento ideal de las deflexiones en un entrepiso como este debería ser parecido al que tenemos en pantalla, donde tanto el piso, el entrepiso, la losa se está deflectando junto con las vigas. Porque en la realidad es de que, y muchas veces, cuando yo estoy fundiendo una losa con vigas, se funden monolíticamente, entonces es de esperar que sean un solo elemento. ¿Sí? Voy a mostrar acá en la figura deformada, voy checando con la CS1, perdón, porque voy a revisar mis deflexiones. A ver, aquí tengo solamente cargas verticales o gravitacionales, cargas de gravedad. Voy a pedirle al programa que me muestre siempre la sombra de la figura de alambre, o sea, como es sin deformar. Y voy a pedirle también que me muestre curvas, como curvas de nivel, o sea, con las deflexiones en el eje Z. Vamos a aplicar acá. Y bueno, ¿qué ocurre en él? Si se fijan acá, yo estoy en metros, vamos a pasarlo en centímetros, por ejemplo. Aquí vamos a activar, permítanme la vista aquí, sí, para ver las... Voy a activar la grilla.
por allá no se puede mostrar. Bueno, entonces, en estas vigas que yo en esta viga que yo tengo en los primeros ejes, nótese que esta está aquí, sobre el eje 4, ¿sí? Vemos aquí con mi guía en 3D. En mi eje 4, entre A y B. Entre A y B, si ustedes se recuerdan, yo tenía entre A y B 820 centímetros, 8.20 metros, ¿sí? Es de esperar en esa luz tan grande que yo tenga las mayores deflecciones, ¿sí? Si mi viga tenía 8 metros 20, ¿cuál debería de ser la deflexión mayor? O la deflexión máxima, perdón, en esa luz. Se los pregunto porque con ese valor yo voy a venir, si ustedes me dicen, miren, es 2 centímetros, y aquí, por ejemplo, el programa me dice que yo tengo menos 1.10, estoy bien. Entonces alguien me dice, fíjese que la deflexión máxima que usted tenía permitida era de 1 centímetro, aquí yo ya me excedí. Tengo que hacer algún cambio, tengo que poner una nueva viga, reforzar mi losa, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es la deflexión máxima que yo tengo permitida en esta losa? Dice, se los habíamos visto unas tablas en base a los estudios. Digamos, por ejemplo, se usaba una oficina sola, entonces partíamos 22.40 de la longitud y podíamos ver el 820 sobre 240 cabalmente me permite mucha más deflexión de la que yo estoy teniendo. Excelente. Entonces, ¿está bien la propuesta o no? ¿Sí? Les digo, la deflexión máxima en escala de colores, a ver, estoy en centímetros, ¿sí? Guiémonos con la escala. Yo voy a tener 1 centímetro si está entre naranja y un como magenta. ¿Sí? Ya un magenta, bueno, un poquito más fuerte, ya me muestra una escala mayor. Si estoy en azul, tengo apenas 0.08 centímetros, eso es casi nada, no es ni 1 milímetro. Entonces, por lo tanto, descarto el desplazamiento máximo donde tengo color azul, es decir, donde estoy seleccionando los nodos. Luego el verde, que es una forma predominante en toda esta área, me dice que voy a andar más o menos en medio centímetro. Sigo estando dentro del rango. Y obviamente los puntos más críticos vienen a ser como estos. Voy acercando por acá. Y aquí, en parte para esto me sirven mis nodos. Porque cuando yo quiero ubicarme sobre algún elemento finito, solo me lo muestra en color. Más no tengo alguna referencia de desplazamiento vertical. Y con un nodo yo lo sé. Y esto responde también a la segunda respuesta de sus exámenes, donde debería de aplicarse las fuerzas o donde se revisan los desplazamientos en los nodos, ¿sí? No en el elemento finito, sino en el nodo, ¿ok? Bueno, hasta este punto, esta propuesta está bien. Si alguien tiene más de 3.4, ojo, hay que chequear, hay que modificar alguna viga, a veces añadir una viga secundaria puede ser desde mucho apoyo, con esta geometría tal y como está. Bueno, digamos que de un checklist que nosotros podemos sacar, por decirlo así, pasos dentro de revisión de una estructura. Si ponemos como primero el chequeo de flexiones hasta este punto, el estatus sería que estamos ok, ¿sí? Por lo tanto, esta primera parte yo ya la cumplí y digamos que vamos bien, ¿sí? Bueno, segundo, yo podría tener vamos a revisar qué ocurre con los momentos flectores en unas vigas para ver si están cumpliendo como debe ser. Bueno, la losa como tal hasta ahorita en deflexiones va bien. Las vigas, igual aquí yo podría, voy a desactivar la vista extruida, vista estándar, ok, y voy a desactivar aquí los elementos finitos not in view para que me muestre solo la estructura de alambre, digamos. En set display option
en áreas, not in view, y desactiva las losas, porque ya cuando estamos trabajando en elementos finitos, muchos cuadritos puede invadir un poco la vista, entonces tratamos de limpiarlo un poquito ahí para que sea más fácil ver. ¿Sí? Y luego, ¿qué ocurre con todos esos diagramas que yo normalmente utilizo para diseñar una columna, una viga? Pues fíjense que eso se encuentra en este punto, Show Forces o que me muestre las fuerzas o los esfuerzos que ocurren, ¿sí? Y vamos a activar para los frames, ¿sí? Entonces me voy a Show Forces, Frames, ¿sí? Normalmente estos tres botones siempre están juntos, figura indeformada, desplazamientos y fuerzas. Y buscaré Frames, un clic izquierdo, y aquí es donde yo empiezo a darle uso a mi envolvente. Podría utilizar las R1, R2, R3, ¿está bien? Pero voy a utilizar la envolvente porque efectivamente ahorita lo que voy a revisar es cómo se comporta el diagrama de momentos en mis vigas, por ejemplo. Entonces envolvente, y quiero, por ejemplo, los momentos en el eje 2, que sería esta parte, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, las columnas ya empiezan a mostrar algún momento. Obviamente, como solo tienen una carga que se ha acumulado, esa carga puntual produce un momento no como el de las vigas, actualiza o forma cúbica, sino que es una diagonal. Entonces, la forma de mostrar los valores exactos es de que si yo tengo eje 2, 2, me va a mostrar todo lo que va en este sentido. Si activo en 3, 3, lo que va en el otro. Y eso aplica también para las vigas. Es el eje, perdón, que está de la sección transversal. Ojo que no tenía, como definí mi viga, yo le di una altura o un ancho. El programa aquí me decía tenía algo así como esto, 3 y 2. ¿Se recuerdan? La sección es, si yo activo los momentos en el eje 2, obviamente una viga es muy poco probable que tenga un momento, y menos si no le he asignado cargas laterales, es muy probable que sobre el eje 2 tenga un momento en ese sentido. Es más probable que tenga un momento en el otro, en este, sobre el eje 3, ¿sí? A lo longitudinal. Entonces, si yo activo un momento en el eje 3, fíjense ustedes que ahí sí, las vigas ya se empiezan a comportar mostrando un diagrama. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo. ¿Sí? ¿Alguien dudas hasta acá? Vamos claro. ¿Algún punto que haya quedado muy rápido? Igual sin pena, levantamos la manita. Entonces, los momentos en el eje 3, si se dan cuenta, por ejemplo, voy a tomar una viga aleatoriamente. Vamos a ver esta. Y haciendo un clic derecho sobre ella, nótese que empieza a resaltar una línea parpadeante en color rojo. Quiere decir que esa es la que está seleccionada y de esa está mostrando. Pues fíjense ustedes que esta, básicamente, lo que tiene está mostrando una envolvente. Y porque es una envolvente, muestra un rango verde. Y el rango verde lo que muestra es hasta dónde llegó la más baja, que es la línea roja, y hasta dónde llegó la más alta, la máxima, más grande, las CRs. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera la CR1, me muestra en rojo. Digamos que tal vez a lo mejor era esa o la CR2, no sé exactamente. Pero la envolvente, como les decía, toma todas y esa es la que muestra. Lo único es de que de las envolventes solo me va a mostrar el momento y el cortante. Pero si yo tomo, por ejemplo, la CR2, también me puede mostrar la deflexión. No muestra la deflexión como una envolvente, porque no es para eso una envolvente. Si yo quisiera revisar la deflexión de esa viga, con la fórmula que nos mencionó Jonathan,
yo debería de utilizar la CS1. Ahora aquí yo les pregunto, esta es la misma viga del eje entre A y B, con 820. Vamos a ver por acá, nótese, el inicio lo tiene en la coordenada 0 y el final lo tiene en la 820. Yo tengo la deflexión mayor ubicada a los 3 metros 77 y esta resulta ser 0.55 centímetros. ¿Cómo estoy? Esa viga en deflexión, ¿está bien o está mal? ¿Cómo va? Ajá, está con la CS1. Y la viga como tal se está deflectando solo medio centímetro. ¿Está bien? ¿Está en el rango? Sí, sí está en el rango. Sí está en el rango. Entonces, vamos a ver ahora qué ocurre en las envolventes. Recuérdense que las envolventes me sirven solo para ver momentos y cortantes. Porque en base a esos esfuerzos yo propongo una sección. ¿Sí? Si la cortante predomina mucho, a lo mejor yo deba de aumentar un poquito la dimensión de la viga, ¿no? Y si mi momento sube mucho, a lo mejor necesito bastonear más o poner un poquito más de acero longitudinal, recordándome un poquito de concreto, ¿sí? Bueno, y si solo quería llegar a obtener los diagramas, pues se genera de esta manera. Vamos a ver la CR2. Miren, este momento máximo es de 34, permítanme, tal vez en metros, kilogramo metro. El momento, miren, aquí hay un display option. Si ustedes quieren que les muestre el máximo de cada uno en Show Max, un poquito más rápido para ubicar exactamente el valor, viene a ser, permítanme, tal vez en toneladas metro, Show Max, de 35 toneladas metro. Esa es la mayor, es un momento elevadito, muy grande. 35.02. Bueno, eso fue en la envolvente. Voy viendo acá, y la CR1 generó 31. De la envolvente no fue el mayor, no fue el que predominó, porque yo llegué a 35. Vamos a ver la CR2. 43, permítame, Show Max, menos 43. Y la CR3, permítame, aquí estamos viendo, a ver. 31. Perdón, solo estaba viendo el positivo, que es en estos extremos. El más grande negativo es de menos 43, que era el que producía la CR2. ¿Sí? Vamos a ver aquí la CR2 y cabalmente yo tengo como negativo. Ojo que SAP 2000 utiliza, o les voy a mostrar los diagramas un poquito diferentes a como probablemente los hayan trabajado en análisis o en concreto. Si ustedes, por ejemplo, venían acostumbrados a trabajar en el momento, ¿está positivo o negativo? Negativo, ¿verdad? Y bueno, mi programa está resto. Y luego está el positivo y este es el negativo. Por eso es de que el menos 37 ocurre en el borde. Solo hay que darle vuelta. Pero es que a todos nos enseñan a trabajarlo con el que está abajo o con el negativo. ¿Sí? Lo que ustedes obtenían como valor negativo acá era el resultante de la combinación con integración de sus cargas. Pero lo que me muestra el programa es, obviamente, la reacción en la viga, por lo tanto va a ser el negativo. Yo tengo menos 37 en la esquina. En mis cálculos yo tengo 37, obviamente mi función debería de aguantar esa reacción, debería ser el contrario, ¿no? Entonces es por eso que van a encontrar cambio en los signos. Si alguien, por ejemplo, quiere hacer un ejercicio práctico en SAP 2000, solo hay que cambiar el tema de los signos, ¿sí? Bueno, porque son resultantes, o sea, son las reacciones, ¿no? Entonces acá tenemos como máximos los negativos, que son obviamente los que aprendimos a hacerlos como positivos, que del eje están para arriba. Y ahora vamos a ver la envolvente. Entonces ya determiné yo que la CR2 fue la que generó más momento en los extremos, con menos 43 toneladas metro.
Y si reviso otra vez mi envolvente, en la parte de abajo tengo 35. Vamos a ver si era la CR2 también. Esta, sí, yo creo que deberíamos de andar por ahí ustedes. 34. Vamos a ver, la envolvente me da 30 y... Ah, sí, 34. Justamente a la mitad, a 422. Voy a copiar esta coordenada. Mi CR2. Ah, sí, 34. Entonces, la envolvente, a pesar de que hizo la superposición de una carga con otra, nuevamente me muestra que la más crítica de todas fue la CR2, ¿sí? Basándome solo en momentos. Entonces, vamos a ver qué pasa también con este momento flector máximo, ya cuando esté proponiendo el acero de refuerzo. Pero hay algo que se está quedando a un lado, que es la viga secundaria que llega a estar conectada en ella. Esa viga secundaria, ¿qué reacción creen ustedes que debería generar mi viga? La viga principal. Pero básicamente ahorita lo que estoy tratando de hacer el día de hoy es de que primero entendamos únicamente o estructuralmente qué está pasando y luego aprendamos a interpretar un programa. Entonces, si se fijan donde está el círculo rojo, yo tengo yo tengo justamente esta vía, una secundaria, que viene conectada. Tenía las otras dos. Estamos analizando esta vía, pero ¿qué efecto genera esta vía en azul sobre la que está con omega? Bueno, claro. Entonces, justamente en este punto, hay una reacción puntual hacia abajo. ¿Dónde puedo verla yo en el programa? Fíjense ustedes que el programa también me muestra los diagramas de... Está el de cortante, está el de momento, está la deflexión, pero también están las cargas equivalentes, que es más o menos como aprendimos a trabajar en estática o en dinámica, los diagramas de mis vigas, y yo le iba colocando ahí las cargas distribuidas, etcétera, etcétera. Cuando ustedes generan elementos finitos, cada uno de esos bordes de los elementos les va a generar una pequeña reacción. Si se dan cuenta, hay un montón de flechitas distribuidas que es cada uno de esos nodos de los elementos. Y es por esta razón que cuando yo parto mis losas en elementos finitos, se conectan correctamente con mis vigas. Cuando no lo hago, no. ¿Sí? Y es por eso que el programa interpreta que la losa va deflectándose de una forma y la viga va en otra completamente diferente. Entonces, es por eso tan importante que yo debo de dividir en elementos finitos. Y si se dan cuenta, cada una de estas flechas, vamos a ver por acá, con un corte, prestemos atención a algo acá. Si notan ustedes acá la línea en color rojo, esta flecha hacia abajo fue sin duda un borde o un nodo de un elemento finito. Bueno, pues él generó una reacción. Ahora vamos a la segunda parte y nótese que acá el diagrama tiene un borde, ¿sí? Donde está ese punto rojo, acá, tiene una pequeña gradita. Pues la integración de esas graditas, o si quieren verlo como cálculo, esos diferenciales lo que generan es un área. El área que voy a tener luego para producir mi diagrama de corte, ¿sí? Eso es en cuanto al de corte. Pero también esta misma flechita que vino y generó esta gradita acá, también genera un resultado en el diagrama de momentos, que es este borde que está aquí en rojo, pues con una pequeña gradita, la misma historia. Entonces, es la importancia de los elementos finitos para que no solamente yo logre determinar mejor las dimensiones y demás, sino para que haya una compatibilidad que se comparta de manera correcta los esfuerzos. Bueno, primero las fuerzas aplicadas, luego yo genero esfuerzos y los esfuerzos nos produzcan un diagrama de corte, un diagrama de momento, etcétera, etcétera. Entonces, estoy produciendo
diagramas de cortantes, diagramas de momentos, no con la ecuación tradicional de, no sé, W por L cuadrado dividido 8, por un momento máximo. Lo que está haciendo es que está integrando un montón de cargas infinitas y esas son las que van armando mi diagrama. ¿Logran verlo? Entonces, ya cuando, y es por eso la importancia del por qué ocurre ello acá. Bueno, pero ¿dónde está esa carga que encontró Gerson? Teóricamente a la mitad, que es cabalmente aquí donde está esta flecha, ¿sí? Y precisamente esa flecha, les puedo asegurar que es la que está generando pues un resultado importante aquí alineado a donde está ella, ¿sí? Entonces, si la carga que transmitiera esa secundaria a esta fuera muy elevada, sí se notaría bastante el salto en el diagrama, pero no es tan grande, por lo tanto pues no se apreciaba mucho, ¿no? Eso es en cuanto a vigas, ¿sí? Ahora las columnas, si yo activo las R2, igual tengo una cortante, como ustedes sabrán, en columnas sin fuerzas laterales. Digamos que yo tengo esta columna. Esta viga me está generando aquí en la base un momento. Esto traducido ya a la columna, pues obviamente me va a generar una fuerza. Y esa fuerza necesita una reacción. Por lo tanto, si esto lo saco un diagrama, el diagrama va a salir así. Y es por ello, el diagrama recortante, donde está el cursor, está sucediendo como un rectángulo. Ya cuando yo traslado eso a un diagrama de momentos, pues sucede que pasa de forma lineal, dependiendo. Bueno, ya para recordarme un poquito de cómo suceden los esfuerzos y los resultantes en cada uno de mis miembros. Ahora bien, entonces aquí, si en algún caso hubiera un diagrama que se sale de lo común, obviamente se va a notar, es fácil verlo. Si a alguien le sale muy pequeño los diagramas, quisiera ajustar un poquito la escala, porque está automática según el programa, así como acá. Yo puedo exagerar un poquito la vista solo por fines visuales, no quiere decir de que cambie algún valor, aquí en frames. Aquí miren la escala para los diagramas, perdón. Puedo, aquí en User Defined, vamos a ponerle .001 por ejemplo, Apply, y sigue siendo muy grande. Con 3 ceros sigue siendo un poquito grande. Vamos a ver con 4 ceros. Era como lo que teníamos. 4 ceros, 5. Bueno, ya se mira un poquito más. Siempre hay que tener cuidado porque es bastante sensible el programa, entonces nótese que hay 4 ceros. Entonces aquí ya me muestra un poquito mejor cómo van los diagramas. Esto también lo puedo ver en vistas con Z, por ejemplo aquí Z, miren. Y esto se parece mucho a como yo normalmente trabajaba mis marcos en análisis estructural o estructuras de concreto, ¿sí? Y de igual forma, aquí yo veo que estas vigas van a requerir bastante acero de refuerzo. Tienen bastante momento comparado con esta en medio o esta otra. Entonces aquí puedo empezar a tomar decisiones como por ejemplo, bueno, a lo mejor las vigas que yo coloqué en este sentido quedaron un poco sobradas. O no van a estar tan esforzadas como las otras. Y estas primeras yo podría optimizarlas un poco más o dejar esa sección y cambiar la sección por una menor para este lado, de tal forma que yo empiezo a reducir peso. Y eso lo que empieza a hacer es a constituir un diseño eficiente, estructural. Menos peso, mejor comportamiento. Además de mostrar los valores, además de mostrar los diagramas, si ustedes colocan el cursor sobre ellos, les va a ir mostrando qué valores resultan. También ustedes tienen la opción para que les muestre los valores aquí en Options for Diagram, Show Values, y aquí les muestra así de forma rapidita, sin meterme al menú de clic izquierdo y luego clic derecho sobre el perfil. Me va mostrando cada uno dependiendo de los valores que yo tenga seleccionados acá, los máximos y los mínimos, ¿sí? Entonces, como gusten ustedes ver su información.
Voy a regresar aquí a automático. Y también eso fue para fuerzas. También puedo mostrar los esfuerzos máximos aquí en Stress. Y vamos a ver qué ocurre acá. Como platicábamos hace ratito, aquí ya viene el momento resultante, pues lo teníamos hacia abajo del eje. En este caso, los esfuerzos están ocurriendo en la parte de arriba, esfuerzos para corte, etcétera, etcétera. Y esto es si yo quisiera determinar un punto exacto de la estructura. Bueno, vamos a dejar aquí los... Ah, y también tengo cargas axiales, por ejemplo. Esto me sirve un poquito más para aquí en Axial Force. Esto me sirve tal vez un poquito más para columnas y a lo mejor para revisar cómo voy a transmitir las cargas a mis zapatas, por ejemplo. En el programa yo podría también dibujar las zapatas y también hay una opción para definir el tipo de suelo. Esto empieza a ocurrir en SAP desde la versión 22, si no estoy mal. Perdone, a usted le parece, ¿no? Usted tiene la 22, ¿verdad? Sí, desde la 22, si no estoy mal, empieza a aparecer. Y yo puedo empezar a definir acá el tipo de mis cimientos y podría de una descargar mi cimentación acá. Es un poquito más detallado, más avanzado, pero se puede hacer. Entonces aquí yo tengo cargas axiales y bueno, aquí veo claramente que mis cargas axiales en columnas del nivel, perdón, del top, del más elevado, no están tan cargadas. Entonces también yo puedo tomar acá decisiones como, bueno, a lo mejor el último nivel no tiene necesidad de que sea una sección de columna tan robusta. Y eso me va a ayudar a ahorrarme un poco de peso. Mientras que el nivel inferior, ese sí recibe bastante peso. Y recuérdense que las columnas, pues, sí trabajan a una flexo-compresión, pero también esa parte de la compresión viene a ser una importante. Yo tengo acá una columna. Claramente el área Shura viene a ser el área métrica. Yo tengo un esfuerzo permisible de concreto. En base a esto, puedo tomar la resistencia concreta voy a estar utilizando. Y cualquier esfuerzo es una carga sobre área. Entonces, mientras yo eleve el denominador, lo que voy a hacer es de que puedo controlar mejor el esfuerzo permisible. Entonces, por eso, encontré que esto es una parámetro. Si yo tengo cargas muy elevadas, a lo mejor necesitan hacer para no sobrepasar eso y controlar esa relación de esfuerzo permisible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo tomar decisiones como estas, viendo estas cargas axiales, ¿verdad? Bueno, y ahora sí, lo importante para el diseño de estructuras de concreto sería lo siguiente. Yo voy a mostrar acá en 3D toda la estructura en alambre y voy a utilizar los parámetros para chequeo de ACI 318. Buscamos el botón que tiene una sección como de una viga con 4 varitas y un como estribito. Y voy a clicar acá sobre la flecha. Por favor, no le van a dar al botón este, sino a la flechita esta que está a la par, para que me despliegue este menú. Y aquí tenemos primero las preferencias. Primero vamos a revisar sobre qué me va a calcular. Damos un clic por acá. Y la norma depende mucho de qué versión de SAP esté utilizando. Si estoy utilizando un SAP versión 8, a lo mejor me va a checar con ACI 318 del 98. Entonces, en parte es por eso que los programas sacan año con año actualizaciones, porque si hubo una actualización de la ACI 318, acá se va a ver reflejada. La última actualizada es la del 2019 y por lo tanto aquí se refleja. Bueno, el programa también utiliza diseños en base a envolventes, es decir que a lo mejor yo no tuve que haberla definido porque él también las va a utilizar, pero es bueno que yo sepa cómo hacerlas si en algún caso necesito diseñar algún elemento puntual. Vamos a dejar el resto de características ahorita como están, tal y como va por defecto, porque por ejemplo cuestiones como un diseño de categoría sísmica D no lo vamos a ver todavía. Entonces, sin más que hacer, permítanme, aquí en Select Design Combos necesito que cliquemos, ¿sí? Y aquí está. Ahora, para combinaciones de fuerza, el programa aquí les dice automáticamente va a generar
combinaciones para diseño de cargas basadas en código. Esta opción debería estar chequeada, ¿sí? Porque toma todo ACI 318 y va a generar combinaciones a la par de las CRAs, y él solito va a hacer las propias combinaciones, y ahorita vamos a ver que van a salir más, pero son todas las de ACI 318. Si por ejemplo yo estuviera diseñando en Italia, con una norma europea, en Inglaterra, a lo mejor no selecciono ACI 318, sino que vengo y puedo utilizar acá, por ejemplo, la N, o un eurocódigo podría ser, y que diseñe con eso, ¿no? O una italiana, pues utilizo las NTC, etcétera, etcétera. Bueno, aquí estamos en la ACI 318, perdón, me confundí, es este, ACI 318, ahí está, del 2019. Y por favor, aquí en Select Design Combos, como estamos diseñando en Guatemala, necesito que para las combinaciones de fuerza esté cliqueado esto, y que también vamos a agarrar aquí las CRs, vamos a darle añadir, y a la envolvente esta pues ya no es necesario. Para que el programa chequee las columnas, va a utilizar dos fuentes de combinaciones de los sistemas. Una, la geometría 10, y dos, la especificidad 6. Es la forma más segura de decir. Aquí es NSE. Les pido a ustedes que además de utilizar combinaciones que están propiamente en la norma, también utilizan la NSE. Entonces les pido pasar un tema. Envolvente y las CS no las cargo. ¿Por qué no tengo las CS? Están ahorita con la de resistencia. ¿Las CS por qué no? Exactamente. Eso voy a decir. Muy bien. Entonces, deberían de ir solo a aquellas que me sirvan para chequear cabalmente mis miembros a nivel de esfuerzos, ¿verdad? Vamos a darle aquí OK. Y ahora sí, por favor, háganle clic al botoncito de la viga. Permítanme, a lo mejor si tenían ustedes algún perfil seleccionado, solo les chequeo ese. Permítanme, vamos a dar aquí que me elimine todos los resultados y que vuelva a correrlo para todo. Ahí está, ahora sí ya me muestra el resultado de toda la estructura. Así es como deberían de ver ustedes. Aquí tenemos algo que se llama ratios o relación de demanda capacidad. En la relación de demanda-capacidad es efectivamente eso, relación demanda, qué tan fuerte, qué tan elevada es mi demanda, y segundo, qué tan buena es mi capacidad de recibir esa demanda. Entonces, vamos a ver. Yo como un cuánto de ingeniería, si yo tengo una relación demanda sobre capacidad, yo tengo tres panoramas. Que esto sea igual a 1, que esto sea menor a 1, o que esto sea mayor a 1, o a un 100%. Si supera el 1, ¿qué quiere decir en esta fracción? ¿Que es mayor el numerador o el denominador? El numerador. Entonces, la demanda es mayor a la capacidad. Si es así, ese mismo no está chequeando. Caso contrario, si yo tengo un valor igual a 1, estoy muy al borde, y a pesar de que la norma me permite llegar hasta ese valor, precisamente porque las combinaciones de resistencias están mayoradas y las resistencias de mis materiales están disminuidas, puede ser un parámetro aceptable, más no es recomendable. Si yo tengo un ratio inferior a 1, probablemente la capacidad va a ser mayor a la demanda y estoy en una zona segura. Entonces la recomendación sería, y el programa nos facilita un poco ahí el tema con colorcitos, de que yo trate de andar en un color verde, que es como un semáforo. Verde pasa, naranja o amarillo,
ya se está acercando el tiempo de hasta ahí ya no, y un rojo, ok, ahí no pasa, porque si pasa, seguramente va a provocar un accidente, un choque. Entonces, de esta forma, nosotros aseguramos de que estemos en un rango, pues, más o menos aceptable. Las columnas se muestran en un color, pues, un poquito esforzado, a lo mejor va a haber que revisarlas. Y pasa algo con las vigas, voy a mostrar una vista XY. Sucede algo con las vigas no muestran ni 1, ni 0.5, ni nada, están en color gris. Sucede que cuando nosotros definimos las columnas, nosotros clicamos para que las columnas fueran chequeadas o diseñadas. Y ese es el rato. Las vigas no tienen esa opción. Entonces, lo que hay que hacer con las vigas es aprender a interpretar los resultados. Voy a regresar ahorita a una vista 3D para seleccionar una columna. Como esta, por ejemplo. Con un clic izquierdo y posterior un clic derecho, me muestra la información de diseño utilizada según ACI 318. Aquí en el summary, ¿sí? Yo tengo la sección que está analizando, el combo que fue el que punteó más alto, el que generó más resistencia, y si se dan cuenta no fue ni la CRA2, que era para nosotros la más crítica, sino que fue una de ACI. Entonces aquí ya me da la pauta de que, bueno, entonces sí vale la pena que esté chequeadito las combinaciones ellas. Están los factores que ustedes ya conocen, por ejemplo, un FIA compresión para espirales, no, por ejemplo, el de corte, yo tengo como factor de seguridad un .75, eso es así, ¿sí? Ahí estamos. Y bueno, aquí me muestra que, por ejemplo, la relación columna, esta hay que revisar porque sí debería estar chequeando, pero yo tengo, por ejemplo, valores como el momento en el eje de 3, no, para columnas vimos que era el 2, el momento de diseño en toneladas metro, que es lo que tengo seleccionado acá, que se utilizó más crítico fue el de 8.13. Entonces ese fue el momento mayor en una columna. Vamos a ver qué pasa con una viga. Por ejemplo, la que habíamos seleccionado al inicio, esta. También me voy a acercar un poquito porque al clicar sobre ella muestra un joint. Ahí está. Y en summary, yo tengo el momento negativo máximo analizado acá fue de menos 14.94. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo un resumen de qué pasó con esa sección, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es de que en la siguiente clase le vamos a dar resultado a estos valores.